es un adjunto del sustantivo movimiento. Nosotros sabemos que este adjunto es un adjetivo. Va con el género y número. Gente con la que contar. Ahí tenemos un complemento preposicional, empieza con la preposición con, pero que está aportando determinada información del sustantivo gente. Irascible desde que perdió el trabajo. Se podría decir solamente, o se podría predicar de una persona simplemente diciendo que es irascible, ¿no? Como diciendo que es amable o que es displicente. Pero también se puede a su vez agregar otra información del mismo adjetivo con el que se caracteriza esa persona. Irascible desde que perdió el trabajo. O sea, eso es un adjunto. Una información que el propio adjetivo no exige, pero que lo acepta en caso de que se quiera presentar esa información extra. Lo mismo con un adverbio. Cuando uno dice lejos, cerca, ya tiene una noción, ya se representa una noción espacial. Pero si uno dice lejos para siempre, agrega un detalle, un matiz diferente, mínimo pero diferente. ¿Qué quiere decir? Que el adverbio lejos admite, acepta, en caso de que venga a incorporarse junto a él, a ubicarse junto a él, este adjunto, lejos para siempre. Y lo mismo pasa con un verbo, se movían. Las personas se movían, los pasajeros se movían, los árboles se movían. Eso es suficiente para predicar un evento que acontece en el mundo. Pero el verbo no rechaza, si bien en este caso, un adjunto, ubicarse junto a él. Se movían lentamente. Lentamente es un típico complemento circunstancial de modo. Se movían así, lentamente. Los adjuntos se oponen a los argumentos que sí están previstos en el significado de su nombre. Se reserva la denominación de complementos circunstanciales, los adjuntos del verbo o del grupo verbal. Giselle y Julio. Bien. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Antes de pasar a la caracterización semántica del verbo. Acuérdense que el recorrido que estamos haciendo cuando analizamos las clases, estudiamos las clases de palabras, siempre es caracterizar desde el punto de vista morfológico, caracterizar desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico. Entonces, acerca del verbo, para ir haciendo una especie de síntesis intermedia. El verbo es la palabra léxica, y vamos a agregar este adjetivo importante, es la palabra léxica, que organiza a la oración, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que el verbo es la palabra léxica que organiza la oración? Porque, primero, en español ya sabemos que hay palabras léxicas y hay palabras funcionales. El verbo es una palabra léxica. ¿Y por qué organiza la oración? Primero, porque por un lado cumple la función sintáctica de ser el núcleo del predicado, el núcleo oracional. Acuérdense que cuando decimos predicado, bueno, la palabra predicado, predicar, ha tenido en la teoría gramatical, ha tenido distintas interpretaciones que después vamos a ir a leer. Pero por ahora tengamos presente una definición entendible, que predicar implica comunicar lo que acontece en el mundo. Eso es predicar. Cuando yo me refiero a un verbo, ¿no? Porque los sustantivos también predican, los adjetivos predican. Pero cuando decimos que un verbo predica, estamos diciendo que expresa o comunica lo que acontece en el mundo. Y aquí entre paréntesis una precisión. No todo lo que acontece en el mundo es acción. Otra vez, ojo los que estén en quinto y sexto haciendo la práctica docente. Nada, busquen palabras que indican acciones. Este jueves me voy a encontrar con los directores de práctica de didáctica 1. Por acá por Zoom. Y voy a decir,
Yamila Cocosa dijo y Emilia Souto dijeron que vieron el verbo como acción. O sea, van a dar el examen en febrero y julio del 2022. Entonces, el verbo es la palabra léxica que organiza la oración. Primero, porque cumple la función sintáctica de núcleo del predicado, núcleo de la oración. Y segundo, porque selecciona, según su significado, este es el lado semántico del verbo, selecciona según su significado y según sus relaciones jerárquicas, y este es el aspecto sintáctico del verbo. ¿Qué selecciona? ¿Qué selecciona un verbo? Selecciona los constituyentes requeridos, exigidos, para que la oración esté bien formada. O sea que cuando yo digo que selecciona aquellos constituyentes requeridos o exigidos, me estoy refiriendo ¿a qué? ¿A los argumentos? A los argumentos, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer esta precisión, que no es nueva porque es lo que venimos trabajando desde antes de las vacaciones. Los argumentos son los complementos que el verbo exige, pide, para la buena formación de la oración. Cuando digo los complementos que pide, exige para la buena formación de la oración, eso también implica para expresar completamente la predicación, ¿no? Y los adjuntos son aquellos complementos que el verbo acepta, pero no exige para completar su semántica. Lucía Bayac, vos sabés que vos tenés tu cámara al revés. Te vemos al revés. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, seguimos en la página 205, abajo. ¿Hasta acá se entiende? Estamos haciendo una síntesis intermedia, ¿eh? Los rasgos comunes entre los complementos circunstanciales y los argumentos. Los complementos circunstanciales comparten con los argumentos, ya dijimos cuáles son los argumentos, los vuelve a poner entre paréntesis, el sujeto, el directo, el de régimen, el indirecto. Los circunstanciales y los argumentos comparten ciertas características que a su vez los diferencian de los adjuntos externos. Yo no voy a entrar ahora en adjuntos externos, que son los tópicos, los adjuntos denunciados, porque no les voy a complicar. A ver, los complementos circunstanciales, algunos complementos circunstanciales también estarían compartiendo con algunos argumentos la posibilidad de responder a quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Pero esto en realidad no siempre, yo quiero decir, que el camino de la pregunta no siempre es el camino más acertado para poder
identificar la función sintáctica. Tradicionalmente se usaba este procedimiento semántico, ¿no?, de la preguntita para encontrar el sujeto o encontrar el objeto directo, pero no siempre es el camino que lleva a una correcta identificación. Esto lo advierto porque lo leo porque está aquí en la letra autorizada, que es la academia, pero lo quiero aclararlo porque a veces pueden hacer la pregunta y en realidad creen que están identificando una función sintáctica y en realidad corresponde a otra función sintáctica. Sobre todo cuando el sujeto no es un típico sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la playa está desierta. Te preguntan, ¿quién está desierta? La playa, ¿no? En ese caso, la playa sin duda es el sujeto, pero acuérdense que lo más importante para identificar el sujeto, la función sintáctica del sujeto, es la relación morfosintáctica que contrae con el verbo, es decir, es aquel argumento que concuerda en número y persona, nunca en género, en número y persona con la terminación del verbo. Acuérdense, no coincide en género, porque el verbo no expresa el género, al menos en español. ¿Qué pasa si ustedes tienen un verbo como, por ejemplo, a mi hermana menor le gusta jugar a la maestra? Entonces usted hace la pregunta, ¿a quién le gusta jugar a la maestra? A mi hermana menor, ¿no? Sin embargo, a mi hermana menor no es el sujeto de la oración, porque hay otra palabra en esa oración que retoma a mi hermana menor. ¿Cuál es? A mi hermana menor le gusta jugar a la maestra. ¿Cuál es la palabra que retoma a mi hermana menor? Jugar. No. Le gusta. Lee, ¿no? ¿Y cuál es el argumento o el complemento que funciona, que se puede sustituir por lee y les? ¿No era el directo? No, ese es el directo, es lalas y lolos, ¿no? Sí. Lee y les. Indirecto. Es el indirecto. Por lo tanto, a mi hermana menor lee, todo eso es complemento indirecto. Gusta jugar a la maestra. El sujeto, el verbo, ¿qué función es? ¿En qué número de personas está gusta? En tercera. Tercera el singular. Tercera el singular. Bien. Entonces el sujeto, si es que está en esa oración, tiene que concordar en persona y número, ¿verdad? En tercera el singular. Yo puedo decir, eso gusta a mi hermana menor. O eso le gusta a mi hermana menor. ¿Y el eso qué es? En esa oración, ¿qué es el eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si yo digo, a mi hermana menor le gusta eso. Ya sabemos que mi hermana menor y el le es objeto indirecto o complemento indirecto. En la oración que yo dije, en el ejemplo que yo dije, ¿qué es eso? Lo que le gusta a mi hermana menor. La acción, o sea. Sí, pero ¿qué había dicho yo? ¿Qué había dicho yo en el ejemplo? Jugar a la maestra. Por lo tanto, el sujeto de esa oración no es a mi hermana menor. El sujeto es jugar a la maestra. Eso gusta a mi hermana menor. Entonces, para que ustedes vean que aunque la Real Academia diga que a veces se puede encontrar e identificar una función sintáctica a través de un pronombre interrogativo, tengan presente que este procedimiento de la preguntita no siempre les va a llevar a encontrar la función correcta, ¿de acuerdo? Si no caen en una trampa. ¿A quién le gustan los caramelos? A los alumnos de jardinera. ¿A quién le gustan los payasos?
a los alumnos de jardín de bueno, a cualquier edad, pero digamos que esa es una trampa. Es como que ustedes, a ver, presten atención, fumar es perjudicial para la salud. Caminar por la Rambla 1 hora es beneficioso. Tanto en un ejemplo como en cualquiera de estos dos ejemplos que di ahora, el infinitivo verbal, fumar y caminar por la Rambla 1 hora, todo eso es el sujeto en cada una de esas oraciones. Así que ustedes no tengan en su cabeza esta representación de que el sujeto siempre tiene que ser un sustantivo. ¿Ah? ¿Coincide siempre que haya un verbo en infinitivo y que pasa eso? No, no es que coincide. Lo que quiero decir que en ese caso el infinitivo, y bueno, y otra información que está junto a él, funciona como el sujeto, sintácticamente, porque es aquel elemento de la oración que concuerda el número de personas con el verbo conjugado. ¿Está? ¿Se entiende? Caminar por la Rambla 1 hora es beneficioso. Si ustedes intentan hacer la pregunta, ¿qué es beneficioso para la salud? ¿Qué responderían? Caminar por la Rambla. Caminar por la Rambla 1 hora. Yo podría decir, eso es beneficioso para la salud. O podría decir, la caminata es beneficiosa para la salud. Se dan cuenta que tengan presente esto como futuros maestros, que los sujetos o aquellos elementos que la oración funcionan sintácticamente como el sujeto no siempre van a tener esta presentación típica o prototípica o ingenua de que tiene que ser un sustantivo con nombre de una persona, un sustantivo que nombre un lugar, ¿no? La playa está desierta, perfectamente, el sujeto es la playa sin duda, ¿no? Porque está en tercera persona del singular. La playa está en tercera persona del singular. Digo, las playas están cerradas durante la pandemia, ¿no? La playa está cerrada este verano por la pandemia. ¿Vieron? Cambia el número del verbo, tiene que cambiar el sujeto. Pero no siempre es así. María está en 4º año. La niña salió corriendo. O sea, no siempre van a tener esos sujetos tan prototípicos. ¿Por qué? Porque en la vida diaria, según las necesidades expresivas de los hablantes, organizamos las oraciones con los recursos que necesitamos para poder hablar, para poder predicar lo que queremos predicar. Eso ténganlo presente. Porque muchas veces en la escuela, con tal de que el niño entienda cómo puedo encontrar el sujeto, el complemento directo, el indirecto, generalmente se recurre a este único mecanismo que es la pregunta. Pero ustedes, para encontrar el sujeto en una oración, tienen otro mecanismo mucho más confiable, que es el recurso morfológico. El sujeto es aquel argumento, aquella información que en la oración concuerda en número y persona con la terminación del verbo. Eso no va a fallar nunca. ¿Ah? La playa está cerrada, las playas están cerradas. Punto. Acá lo que quiere decir es que los circunstanciales de lugar, de modo, de tiempo, ¿no? De finalidad, generalmente se pueden contestar a partir de estos pronombres interrogativos. ¿Para quiénes? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Es cierto, el complemento indirecto que siempre empieza con la preposición a o la preposición para, el indirecto, ¿no? Trajo un paquete para su familia, mandó una carta a su abuela, sí, le mandó una carta. El complemento indirecto, que siempre empieza con a o con para, sí se puede responder con esta pregunta, ¿para quién o a quién? ¿Ah? El sujeto no siempre se puede responder con a quién. ¿Ah? Ya les di ese ejemplo, acuérdense. Por ejemplo, residen en Lima, dice en la página 205 al final, abajo. Residen en Lima. El verbo residir en español siempre exige, ¿verdad?, una información, un argumento que indique el lugar.
residen en el campo, residen en la ciudad, residen en la periferia, residen en el exterior, residen en Lima. ¿Qué quiere decir eso que está entre corchetes, CR? ¿Complemento de qué? De régimen. De régimen. ¿Por qué es complemento de régimen? Porque el verbo residir siempre exige un argumento que empiece con la preposición en. ¿Ah? Residen en Lima. Yo no puedo decir en español residen o residieron. No puedo decir, siempre tengo que agregar el dónde. Entonces, yo puedo decir dónde residen en Lima, pero eso no es un complemento circunstancial. Porque si fuera circunstancial, entonces no sería un argumento, sería un adjunto y yo podría eliminarlo sin que se alterara el significado de la oración. Pero resulta que yo en español, si yo digo fulano de tal reside, a mí me falta información. No es así como se habla en el español. Cada vez que yo utilizo el verbo residir, necesito explicitar el dónde. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos una pregunta que podría servir tanto para el argumento como para el adjunto circunstancial. Pero resulta que el verbo seleccionado residir obliga siempre a que esté presente ese complemento de régimen. Por tanto, en Lima no es un complemento circunstancial, es un complemento de régimen. No es un adjunto, es un argumento. En cambio, si yo sacara el verbo residir y pusiera viajó o viajaron a Lima, ¿yo estoy obligado a decir a dónde viajaron? Viajaron a Lima. No. Viajaron la semana pasada. Viajaron por el oriente. No, viajaron. Viajaron. Suficiente. Al otro no tiene por qué importarle ni dónde, ni cuándo, ni en qué medio, ni cuánto tiempo, ¿no? Ni con qué guita, si fueron solos o acompañados, no importa eso. Lo que se quiere predicar y es suficiente para comunicar es que viajaron, punto. Si el hablante no quiere que el otro sepa ni a dónde fueron, ni con quién, ni con qué plata, ni durante cuánto tiempo, solamente dice viajaron, punto. Y eso es importante, y eso es suficiente. ¿Se entiende? Ahora, si yo le agrego viajaron la semana pasada, ¿qué pregunta podría yo hacer para responder la semana pasada? ¿Cuándo viajaron? Está bien. Esa información no es obligatoria. O sea que no es un argumento. La semana pasada funciona como... ¿Cuándo, no? La función sintáctica de la semana pasada, ¿cuál es entonces? Complemento circunstancial. De la semana pasada, de tiempo. De tiempo. Ya está. ¿Se entiende? Viajaron con poca plata. ¿Cuál es el complemento ahí? Con poca plata. Bien, con poca plata. ¿Y a qué pregunta podría responder? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Por lo tanto, es un complemento Circunstancial. ¿De modo? De modo o manera. Viajaron así, con poca plata. ¿Ah? Bien. Bien. ¿Se entiende la diferencia entre un complemento obligatorio y uno no obligatorio? Bien. Vamos a la página 206. Allá arriba. Trabajan en Lima. Yo pregunto, ¿dónde trabajan? En Lima. Trabajan en una fábrica. Trabajan en una oficina en el Antel Arena. O trabajan en la zona franca de Montevideo, en Camino Maldonado. Todo eso puedo decir. Ahora, en Lima, en las torres náuticas, en la zona franca de Montevideo, no es obligatorio que aparezcan. Como yo digo, fulano de tal trabaja, o mis hermanos mayores trabajan, ya está, es suficiente. No estoy obligado a decir dónde ni cuántas veces por semana, ¿no?
trabajan. Y esa predicación ya es suficiente y está completa en español. ¿Por qué en Lima, en este caso, no dice que es complemento de régimen? ¿Por qué dice que es complemento circunstancial? ¿Quién me da la explicación? Y no es por eso mismo, porque el verbo trabajan no exige que se le diga en línea, por eso es circunstancial, porque si se le exigiera sería argumento. Muy bien. Trabaja tranquilamente o trabaja por la noche. Trabaja tranquilamente, complemento circunstancial de modo. Trabaja por la noche, complemento circunstancial de tiempo. Trabaja en Lima, complemento circunstancial de lugar. Trabaja con un equipo de cirujanos, complemento circunstancial de compañía. ¿Se entiende? O sea que en este caso el verbo trabajar no exige estar acompañado de esa otra información. Por tanto, esa otra información en esta oración desempeña la función sintáctica de circunstancial. Bien. Rasgos diferenciadores. ¿Cuál es la diferencia entre un argumento y un adjunto? La diferencia fundamental entre argumentos y adjuntos es que solo los primeros son requeridos por el significado del núcleo. Esto no es nuevo para ustedes. De ahí que la supresión de un argumento pueda generar secuencias agramaticales. Si yo saco un argumento, es decir, un complemento exigido, se genera una oración agramatical. ¿Qué significa agramatical? Una construcción anómala, una construcción incorrecta, mal formada en español, ¿no? Una secuencia gramatical significa, por ejemplo, una construcción mal formada. Y si está mal formada sintácticamente, significa que desde el punto de vista semántico no se puede captar lo que se quiere comunicar. Es así. Esto es lo que pasa cuando ustedes escriben con una sintaxis enrevesada. No se puede captar qué quieren decir semánticamente. Y esto es lo que ustedes van a captar generalmente en las escrituras de los chiquilines del liceo, de la escuela, perdón. Por eso, cuando uno va conociendo la vida de los signos, es decir, la vida de la lengua que se realiza en las estructuras sintácticas, uno va entendiendo cómo tiene que buscar ser claro cuando escribe. Sobre todo cuando escribe, porque no tengo al otro enfrente para que me pueda ir pidiendo explicaciones, o yo no tengo al otro para que me dé explicaciones si yo no entiendo lo que quiso decir. ¿Se entiende? En la lengua hablada, la oración puede estar formada al revés, más o menos, pero está el otro cara a cara y el contexto situacional inmediato me permite entender. Pero la escritura se llama una construcción agramatical. Y generalmente cuando una construcción está mal formada o es agramatical, está precedida de un asterisco. Cuando ustedes vean en los libros de gramática una construcción que puede ser una oración o puede ser una oración más pequeña, una construcción más pequeña que una oración, que arriba, adelante, tiene un asterisco, significa que es una construcción gramatical, algo que no se suele decir en español. Si yo saco un argumento, estas oraciones entonces no se pueden interpretar semánticamente. Estos funcionarios carecen. ¿Por qué esa oración está precedida de un asterisco? Estos funcionarios carecen. Porque carecen exige algo más. El verbo carecer, ¿qué exige? Un complemento, ¿no? Sí. Carecen algo. El verbo carecer siempre funciona con un complemento exigido. Carecer, ¿cómo sigue? Carecer. Algo, no es una cosa. No, carecer algo no. Carecer de dinero, por ejemplo. Carecer de algo. De algo. Por lo tanto, es un complemento de régimen, ¿no? Alguien carece de algo.
¿sí? Fíjense, si yo saco el complemento de régimen de lo que carece, en español me quedaría esta estructura. Estos funcionarios carecen. Eso no se dice en español, porque el oyente o el lector quedan esperando que le digan de qué diablos carecen, ¿no? Estos funcionarios carecen del respaldo de su superior. Estos funcionarios carecen de un lugar digno para trabajar. ¿Entienden? ¿De qué carecen? El verbo carecer, como el verbo que vimos recién, recibir, siempre van acompañados de un complemento de régimen. El olor emana. ¿Por qué es una oración mal formada esta? Porque carece de... El olor emana. ¿Por qué? Porque uno queda esperando algo, ¿no? ¿Qué queda esperando? Un complemento de emana de un Claro, por lugar. ejemplo, Ahí un está. olor emana un olor nauseabundo, por ejemplo. Emana. El olor emana de la fábrica, ¿no? El olor nauseabundo emana del laboratorio, de la sala de ciencias, o del horno, yo qué sé. O sea que el origen del olor, ¿verdad? Fíjense que uno podría caer en la trampa y decir, emana del laboratorio complemento circunstancial del lugar, podría decir. Pero ojo, porque el verbo emanar siempre exige que se explicite el origen, de dónde emana algo, el ruido, el olor, ¿entiendes? No es un complemento circunstancial del lugar, es un complemento de régimen. Es como decir, la patria potestad emana de... La suspensión de la patria potestad emana de tal cosa y tal cosa. Fíjense el tercer ejemplo. La nueva ley afecta. La nueva ley afecta. ¿Por qué está mal formada esa oración? Porque algo tiene que estar afectado por la nueva ley, ¿no? Sí, porque se dice afectar algo, ¿no? O afectar a alguien, ¿sí? Lo afectado por la ley. La nueva ley afecta a los inquilinos, a los propietarios, afecta yo qué sé, a las personas, a las personas mayores de 80 años, no sé. Afecta a los usuarios del sistema. Siempre lo afectado tiene que estar explicitado. El verbo afectar siempre funciona con un complemento de régimen. Bueno, en realidad, no sé si de régimen, porque afecta, a ver, a los usuarios. Los afecta, es un complemento directo. De todas maneras, exige que su complemento, exige que su argumento siempre esté explicitado. O sea que la diferencia sería que cuando es circunstancial puede estar o no presente. Claro, y vos lo podés suprimir y la estructura de la oración, la estructura sintáctica que te queda, no te impide captar semánticamente qué se quiere decir. Claro, o sea, no es agramatical si uno no lo pone. Exacto. Cuando es circunstancial. Cuando es circunstancial. Si vos sacás un argumento, sea un complemento exigido, la oración te va a quedar mal formada sintácticamente y eso te va a afectar semánticamente, porque no vas a poder interpretar qué te quieren decir. Bien. Es como si vos escribieras uno de esos legajos que vos transcribís, ¿no? Después que, yo qué sé, los jueces o los fiscales, y vos decís, bueno, esta decisión del fiscal afecta, punto final, cerrás el expediente. ¿Y quién es el afectado? Claro. ¿O quiénes? ¿No? Claro. Bueno, gracias, Antonella. Yo igual ya te puse la asistencia ahora cuando te autoricé a ingresar. ¿Viste eso, Lucía? Si vos decís, esta nueva decisión de la fiscal afecta, punto, eso y no tiene lógica en español, porque no se puede interpretar semánticamente. Te falta información fundamental para poder saber
cómo concluye el expediente o yo que sé, el proceso. Siempre la pauta va a ser el verbo. Claro, el verbo te dice, por eso el verbo es el núcleo de la predicación, el núcleo del predicado, pues te dice en qué casos exige y en qué casos no exige lo que está junto a él. Ah. Acá dice, en ese mismo párrafo, existen además otras diferencias entre argumentos y adjuntos que tienen que ver con su compatibilidad con determinadas estructuras sintácticas. La expresión hacerlo y sus variantes flexionadas significa un verbo conjugado, pueden sustituir a un predicado verbal con la inclusión de sus argumentos, pero no incluye los circunstanciales. Por consiguiente, todo lo que no quede incluido en la sustitución no se considera argumento. A ver, acá hay un ejemplo. Envió un paquete a su hermana ayer. ¿Cuáles son los argumentos, los complementos obligatorios que aparecen junto al verbo enviar en esa oración? Envió un paquete a su hermana ayer. ¿Cuántas informaciones distintas aparecen junto al verbo envió? 2. ¿Cuándo se lo envió y a quién se lo envió? ¿Cuál es el cuándo? 3. Ayer. Ayer es el cuándo. ¿Y la segunda, Natalia? A su hermana. Y, Era su hermana, ¿no? Y que envió también. Y ayer también. entonces, Son 3 en total. 3. ¿cuál sería el primero? ¿Cuál es el primero? Un paquete Bien, el segundo. a su hermana. Bien. Y ayer el tercero. El tercer complemento. Bien, el tercer elemento, digamos. La tercera información. Un paquete, primera información. A su hermana, segunda información. Ayer, tercera información. Si yo sustituyo en esa oración un paquete, ¿cuál sería el pronombre por ejemplo, puedo conmutar? Le envió. Lo envió. Lo envió. Lo envió. Y lo único que yo quiero sustituir acá, lo otro tiene que permanecer. Lo envió Lo envió a su hermana ayer. a su hermana ayer. Bien. Si yo lo único que quiero sustituir es... Entonces, si yo al paquete lo puedo en este caso conmutar por el pronombre lo, ¿qué función sintáctica